Amigos, quiero compartir con ustedes los momentos más destacados de la entrevista en inglés entre Sergei Lavrov y Tucker Carlson, quien, debo decir, llegó a Rusia en un estado de desesperación. Desesperación porque la perspectiva rusa sobre el conflicto actual en Europa del Este no logra atravesar el bloqueo impuesto por los principales medios de comunicación occidentales. No olvidemos que el propio Tucker fue despedido de Fox News y ahora se dedica al periodismo independiente. Primero entrevistó a Putin y ahora al ministro de Relaciones Exteriores de Rusia. La entrevista resultó extremadamente interesante, llena de matices diplomáticos, como corresponde a uno de los mejores diplomáticos de nuestro tiempo. En resumen, amigos, prepárense para escuchar las reflexiones de Sergei Viktorovich, y mientras tanto compartiré mis pensamientos sobre esta entrevista. Comencemos. Tucker Carlson viajó a Moscú para entrevistar a Sergei Lavrov, y a primera vista esto puede parecer algo rutinario. Un periodista famoso que tras su salida de Fox News se ha convertido en una especie de voz de la América conservadora, evidentemente buscaba una historia impactante. Sin embargo, hay quienes sostienen que su visita a Rusia no se limita a un simple intercambio de preguntas y respuestas. Observando los detalles, es evidente que las preguntas de Carlson se asemejan más a un intento de investigación que a una entrevista común. Y parece que detrás de esto no solo está su interés personal, sino una misión encubierta encargada por Donald Trump. Los republicanos, especialmente Trump, están profundamente preocupados por la creciente alianza entre Rusia y China. Este tema aparece regularmente en la agenda política estadounidense, especialmente entre los seguidores del expresidente. Su argumento principal es que la confrontación con Moscú y el conflicto prolongado en Europa del Este solo han fortalecido la alianza entre Rusia y China. Y Pekín, como sabemos, es visto por Washington como su principal competidor estratégico. Muchos republicanos afirman abiertamente que Biden, con su política, prácticamente empujó a Moscú hacia los brazos de Pekín, creando un poderoso tándem anti-estadounidense. Según Trump y sus aliados, este es el mayor fracaso de la política exterior de la administración actual. En este contexto, la visita de Carlson a Moscú cobra sentido. Tal vez su objetivo era evaluar la solidez del vínculo entre Moscú y Pekín y explorar si existe la posibilidad de recuperar a Rusia para la órbita de la política occidental. Aunque Carlson tiene la imagen de un periodista independiente, siempre ha sido parte de la élite política estadounidense. Sus estrechos vínculos con los republicanos no son un secreto para nadie. Las preguntas que hizo a Lavrov no solo abordaron los eventos actuales, sino también las perspectivas de cambios globales. Carlson, de hecho, preguntó directamente si Rusia consideraría la posibilidad de volver a ser socio de Occidente. Sus estrechos vínculos con los republicanos no son un secreto para nadie. Las preguntas que hizo a Lavrov no solo abordaron los eventos actuales, sino también las perspectivas de cambios globales. Carlson, de hecho, preguntó directamente si Rusia consideraría la posibilidad de volver a ser socio de Occidente. Lavrov, como era de esperar, respondió con su estilo característico. Nunca volveremos a la situación anterior a 2022. El ministro dejó claro que todas las máscaras han caído y que ya no tiene sentido confiar en Occidente. Esta respuesta sonó como un cierre definitivo, pero en política nada es tan categórico. La idea de separar a Rusia de China ha sido durante mucho tiempo un sueño de los estrategas estadounidenses. Incluso durante la presidencia de Trump buscaron formas de debilitar los lazos entre ambos países. Sin embargo, la situación actual ha cambiado radicalmente. Rusia está fortaleciendo su cooperación con China en todos los ámbitos, desde la economía hasta la coordinación militar. El comercio bilateral en 2023 alcanzó cifras récord y la colaboración en BRICS y la OCDE solo refuerzan esta alianza. En su respuesta, Lavrov subrayó que Rusia apuesta por un mundo multipolar, lo que excluye automáticamente un regreso a los modelos previos de relaciones con EU y Europa. Es interesante que Carlson, incluso antes de su visita a Moscú, criticara activamente la política de la administración Biden. En sus programas, repetidamente afirmó que las sanciones contra Rusia perjudican más a EU y sus aliados que a Moscú. Señaló que estas medidas aumentan la dependencia de Europa del gas caro estadounidense, destruyen los lazos económicos habituales y provocan cambios globales que, en última instancia, benefician a China. Este enfoque está claramente alineado con la retórica de Trump, quien considera que Estados Unidos debería centrarse en enfrentarse a Pekín, en lugar de desperdiciar recursos en una confrontación con Moscú. Muchos expertos estadounidenses coinciden en que la actual aproximación entre Rusia y China es un resultado directo de los errores de la diplomacia estadounidense. El exanalista de la CIA Raymond McGovern afirmó abiertamente que la política de Washington hacia Moscú no funciona. Según él, Rusia hace tiempo que aprendió a vivir bajo sanciones e incluso a sacarles provecho.
McGovern también destacó que los intentos de aislar a Moscú solo han acelerado la formación de nuevas alianzas internacionales, donde China desempeña un papel clave. Entonces, ¿qué buscaba Carlson? Todo indica que quería evaluar hasta qué punto Rusia está dispuesta a consolidar su alianza con Pekín. Tal vez esperaba que Lavrov insinuara alguna posibilidad de maniobra hacia Occidente, pero la respuesta fue contundente y clara. Rusia ya no confía en Occidente y sigue su propio camino. ¿Significa esto un veredicto definitivo? La política es el arte de lo posible, y hasta las alianzas más sólidas pueden cambiar. La visita de Carlson se convirtió en otro episodio del complejo juego de ajedrez entre Moscú, Washington y Pekín. Aunque no se alcanzaron acuerdos directos, el hecho mismo de este viaje dice mucho. Tal vez Carlson estaba preparando el terreno para un futuro diálogo, o quizás solo buscaba un impacto mediático. El tiempo lo dirá. Ahora, amigos, escuchen algunos de los momentos más destacados de la entrevista. Cita, Carlson: gracias por aceptar esta entrevista. ¿Cree usted que, y Rusia están actualmente en guerra? Lavrov: yo no lo diría así. En cualquier caso, no es lo que queremos. Por supuesto, nos gustaría tener relaciones normales con todos nuestros vecinos y con todos los países, especialmente con una gran nación como Estados Unidos. El presidente de Rusia, Putin, ha expresado repetidamente su respeto por el pueblo estadounidense, por la historia de los Estados Unidos y por sus logros en el mundo. No vemos ninguna razón por la que Rusia y no puedan cooperar en beneficio del universo. Carlson: pero los Estados Unidos están financiando el conflicto en el que Rusia está involucrada. Ahora incluso permiten ataques en territorio ruso. ¿No es esto una guerra? Lavrov: oficialmente no estamos en guerra. Algunos llaman a lo que sucede en cierto país una guerra híbrida. Yo también lo llamaría así. Es evidente que los representantes de ese país no podrían hacer lo que hacen con armamento moderno de largo alcance sin la participación directa de militares estadounidenses. Esto es peligroso, no hay duda de ello. No queremos agravar la situación. Pero dado que se están utilizando ATACMS y otras armas de largo alcance contra territorio ruso, estamos enviando señales. Esperamos que la última, hace un par de semanas, de la nueva Sistema Oreshnik, haya sido tomada en serio. También sabemos que algunos funcionarios del Pentágono y de otras organizaciones, incluyendo la OTAN, han empezado a decir en los últimos días que el bloque es una alianza defensiva, pero que a veces, es posible atacar primero, porque la mejor defensa es un buen ataque. El representante del Comando Estratégico del Departamento de Defensa de el contraalmirante T. Buchanan, afirmó que no descarta la posibilidad de intercambiar ataques nucleares limitados. Este tipo de amenazas son preocupantes. Si siguen la lógica que algunos occidentales han expresado recientemente, diciendo: no crean que Rusia tiene líneas rojas, sí. Las han declarado, pero esas líneas rojas se están moviendo nuevamente. Entonces, esto sería un grave error. Eso es lo que quería responder a esta pregunta. Carlson: quiero volver a la cuestión que mencionó antes sobre el uso del sistema balístico hipersónico, que llamó una señal para Occidente. ¿Qué tipo de señal es esta? Creo que muchos estadounidenses ni siquiera saben que esto ocurrió. ¿Qué mensaje estaban enviando al mostrar esto al mundo? Lavrov: el mensaje es que los y sus aliados, al proporcionar armas de largo alcance al régimen de Kiev, deben entender que estamos preparados para usar cualquier medio para evitar que Occidente logre su derrota estratégica contra nosotros. Occidente lucha por mantener su hegemonía mundial en cualquier país, región o continente. Nosotros luchamos por nuestros legítimos intereses de seguridad. Occidente habla de las fronteras de 1991. El senador estadounidense Graham, quien visitó hace algún tiempo cierto país, declaró abiertamente frente a su presidente que ese país es rico en metales raros. Dijo algo como: no podemos dejar esas riquezas a los rusos. Debemos tomarlo. Ellos luchan por un régimen dispuesto a vender o entregar todos los recursos naturales y humanos de su país a Occidente. Nosotros, en cambio, luchamos por las personas que viven en esas tierras, cuyas generaciones pasadas las habitaron, construyeron ciudades y fábricas. Nos preocupamos por la gente, no por los recursos naturales que alguien en quisiera quedarse y usar a los ucranianos como sirvientes sentados sobre esos recursos naturales. El mensaje que queríamos transmitir al probar este sistema hipersónico en condiciones reales es que estamos listos para hacer todo lo necesario para proteger nuestros intereses legítimos. Por supuesto, queremos evitar malentendidos. Pero dado que algunas personas en Londres y Bruselas parecen no comprender completamente la situación, estamos dispuestos a enviar mensajes adicionales si no sacan las conclusiones necesarias. Fin de la cita. Amigos, aquí haremos una breve pausa. Estas palabras de Sergei Lavrov sonaron como un martillo que golpea el frágil edificio de la diplomacia occidental.
Contienen un desafío y una exposición de la realidad de la política internacional, donde hace tiempo que no se trata de ideales elevados, sino de lucha por el control, el poder y el dinero. Cuando se trata del conflicto en cierto país, Rusia declara abiertamente: para nosotros esto no es solo un territorio en el mapa. Son personas, sus vidas, su derecho a la seguridad y la dignidad. No vemos un juego geopolítico, sino la tragedia de millones que se encuentran en una zona de desastre. Por eso Rusia afirma que su objetivo es proteger, salvar y restaurar la justicia. ¿Y qué hace Occidente? Según Lavrov, EU y la OTAN no luchan por derechos o libertades, sino por recursos. Necesitan minerales, control de territorios estratégicos, influencia en regiones clave. No les importan las personas ni sus destinos. Para ellos son solo estadísticas en el camino hacia nuevas ganancias. Esta afirmación no solo denuncia, sino que revela la esencia de los dobles estándares. Ese mismo Occidente, que siempre está listo para dar lecciones de democracia, es el primero en olvidarla cuando aparecen oportunidades de obtener petróleo, gas o nuevos corredores de transporte. Según Lavrov, Rusia está del lado de quienes, en estas guerras, se convierten en víctimas, no en beneficiarios. La frase de Lavrov resuena como un grito que se escucha mucho más allá de Rusia. En África, Asia y América Latina, las palabras sobre la lucha por los recursos se entienden perfectamente. Estas regiones recuerdan demasiado bien cómo las potencias occidentales llegaban en son de paz y dejaban detrás de sí el vacío. Y aunque Occidente acuse a Rusia de cinismo, la realidad es esta. Hoy se trata de una elección entre un enfoque por las personas o por los recursos. Y el hecho de que esta elección sea tan evidente es mérito de quienes ya no temen llamar a las cosas por su nombre. Ahora pasemos al siguiente tema. Un momento brillante sobre Bucha. ¿Todos recuerdan este episodio? Pues bien, Lavrov compartió comentarios exclusivos sobre este asunto. Cita: Carlson: ¿por qué fracasaron las negociaciones en Estambul? Lavrov: fue Ara Hamija quien encabezaba la delegación en Estambul, quien contó que el entonces primer ministro del Reino Unido, Johnson, vino y les ordenó seguir luchando. Johnson lo negó. Pero Ara Hamija, que estaba en las negociaciones, afirmó que fue Boris Johnson. Otros dicen que fue Putin quien rompió el acuerdo debido a Bucha. Pero de eso, curiosamente, nunca se vuelve a hablar. En cierto sentido, se están defendiendo. Varias veces interviniendo en el Consejo de Seguridad de la ONU, en la Asamblea General, sentado a la mesa con el secretario general de la ONU, Guterres, durante 2 años planteé este tema. Hablé de lo extraño que es que todos guarden silencio al respecto. Todos se pronunciaron en voz alta cuando un equipo de la BBC llegó a una calle donde se encontraron cuerpos. Pregunté si se podían conocer los nombres de las personas cuyos cuerpos se mostraron en la transmisión de la BBC. La respuesta fue un silencio total. Me dirigí personalmente a Guterres en presencia de los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, pero no respondió nada. En septiembre de 2023, en una conferencia de prensa en Nueva York, tras la sesión de la Asamblea General, me dirigí a todos los corresponsales con estas palabras: ustedes son periodistas. Tal vez no sean periodistas de investigación, pero normalmente los periodistas están interesados en conocer la verdad. La noticia sobre el tema, que se difundió en todos los medios condenando a Rusia, ya no interesa a nadie. Ni a políticos, ni a funcionarios de la ONU, ni ahora a periodistas. Cuando hablé con ellos en septiembre, les pedí como profesionales que averiguaran los nombres de aquellos cuyos cuerpos se mostraron. No hubo respuesta. Fin de la cita. Amigos, qué rápido cambian las agendas en los medios de comunicación mainstream. Parecía que ayer mismo todo el mundo hablaba solo del tema que ocupó los titulares de los principales medios. Cada portal de noticias explotaba de indignación. Los políticos exigían conclusiones inmediatas y los analistas especulaban sobre cómo esto cambiaría el orden mundial. Pero, como señaló acertadamente Sergei Lavrov, este episodio resonante desapareció inesperadamente y de manera muy silenciosa de la agenda. ¿Qué pasó? ¿Será que la verdad que se buscaba tan ferozmente finalmente apareció? ¿O tal vez resultó que este tema no era tan conveniente para seguir usándolo? Parece que nadie está dispuesto a responder estas preguntas. Lo importante es que en el momento adecuado la ola informativa cumplió su propósito, y después de eso ya no importa. Es sorprendente cómo ciertos países son capaces de encender y apagar la atención pública a voluntad. En el momento oportuno, el tema se convierte en el símbolo principal del sufrimiento, del cual no se puede apartar la vista. Pero pasado un tiempo, llega la etapa del olvido, en la que esta historia parece borrarse de la memoria colectiva. Las razones, por supuesto, no se explican. Simplemente todos pasan a un nuevo drama, un nuevo símbolo o alguna otra injusticia histórica. Es clásico. Temas como estos son herramientas que se usan mientras son efectivas.
Cuando dejan de generar beneficios políticos o mediáticos, se guardan cuidadosamente en un estante. Nadie se disculpa por los errores, nadie revisa sus posiciones, simplemente se anuncia un nuevo protagonista principal y el espectáculo continúa. Así que si alguna vez se preguntan por qué este tema desapareció tan repentinamente, no lo hagan. Simplemente ha sido reemplazado por algo más adecuado. Y las preguntas sobre lo que realmente ocurrió probablemente queden sin respuesta. Ahora, amigos, la pregunta principal. ¿Cuándo terminará el conflicto? Carlson, esta vez el presidente Trump fue elegido gracias a su promesa inequívoca de poner fin al conflicto. Lo repitió en todas sus intervenciones. Si esto es así, parece que hay esperanza de resolverlo. ¿Qué condiciones aceptarían ustedes? Lavrov. De esas condiciones habló el presidente de Rusia, Putin, en su intervención en el Ministerio de Asuntos Exteriores el 14 de junio. Confirmó que estamos listos para negociar sobre la base de los principios acordados en Estambul y rechazados por el ex primer ministro del Reino Unido, Johnson. El principio clave es el estatus de no alineación de un país conocido. Estábamos dispuestos a formar parte de un grupo de países que garantizaran la seguridad colectiva. Carlson, ¿nada de la OTAN? Lavrov, nada de la OTAN. Ninguna base militar, ningún ejercicio militar en el territorio del país conocido con participación de tropas extranjeras. Eso es lo que él repitió. Putin dijo que esto era válido en abril de 2022, pero desde entonces ha pasado tiempo. Tendremos que tener en cuenta las realidades sobre el terreno. Y esas son no solo la línea de contacto, sino también los cambios en la Constitución de la Federación de Rusia tras los referendos en 4 territorios. Ahora ya forman parte de Rusia según nuestra Constitución. Es una realidad. No podemos aceptar una situación en la que se mantengan leyes que prohíben el idioma ruso, los medios rusos, la cultura rusa, la UOC. Esto viola los compromisos del país conocido según la Carta de la ONU. Hay que hacer algo al respecto. Desde que comenzó este ataque legislativo en 2017, Occidente ha guardado silencio y sigue haciéndolo. Tuvimos que llamar la atención sobre esto de una manera especial. Fin de la cita y ahora, amigos, una pregunta no menos importante. ¿Para qué vino Tucker a Moscú? Las relaciones entre Rusia y China. Escuchen lo que dice Lavrov. Es sumamente interesante. Carlson. Hablemos del giro de Rusia hacia Oriente. Había una idea entre los políticos sensatos en Washington hace 20 años. Pensaban, ¿por qué no traer a Rusia al bloque occidental? Era algo así como un equilibrio contra el creciente Oriente. Pero parece que no funcionó. ¿Cree usted que era posible? Lavrov. No lo creo. Recientemente, el presidente Putin habló en la reunión del Club Internacional de Discusión Valdai y dijo que nunca volveremos a la situación de principios de 2022. Fue entonces cuando comprendió, el presidente lo dijo públicamente, que todos los intentos de estar en igualdad de condiciones con Occidente habían fracasado. Carlson. Sí, es justo como actúan los grandes países. Hay ciertas órbitas. Por ejemplo, ahora BRICS contra la OTAN, EEU contra China. Suena como si dijera que la alianza entre Rusia y China es permanente. Lavrov. Somos vecinos. La geografía es muy importante. Carlson. Pero Rusia también es vecina de Europa Occidental. Ustedes en esencia son parte de ella. Lavrov. Europa Occidental quiere acercarse a nuestras fronteras a través de un país conocido. Tuvieron planes, se discutieron casi abiertamente, de colocar bases navales británicas en el mar de Azov. Miraban hacia la península y soñaban con crear allí una base de la OTAN. Tuvimos relaciones amistosas con Finlandia. Y de la noche a la mañana, los finlandeses volvieron a los años anteriores a la Segunda Guerra Mundial, cuando eran los mejores aliados de Hitler. Toda la amistad, las idas conjuntas a la sauna, los partidos de hockey, todo desapareció instantáneamente. Tal vez eso estaba profundamente en sus corazones, y la neutralidad y la amabilidad les pesaban, no lo sé. Carlson, ¿desde entonces ha hablado con algún funcionario de la administración del presidente Biden? Lavrov, no quiero arruinar sus carreras. Carlson, ¿pero ha tenido conversaciones sustanciales? Lavrov, no. Cuando encuentro a algún estadounidense que conozco en eventos internacionales, algunos saludan, intercambiamos unas palabras. Pero nunca impongo mi compañía. Carlson, ¿pero no hay nada significativo detrás de eso? Lavrov. Se vuelve tóxico cuando alguien ve que un americano o un europeo está hablando conmigo. Los europeos, en general, huyen cuando me ven. Así fue durante la última cumbre del Grupo de los 20. Personas adultas, pero se comportaron como niños. Increíble. Fin de la cita. Amigos, la entrevista de Sergei Lavrov con Tucker Carlson se convirtió en un evento destacado que atrajo atención tanto en Rusia como fuera de sus fronteras. Lavrov, con su característico estilo, comedido, profesional y diplomático, expuso las principales posturas de Rusia sobre el conflicto actual y los temas de seguridad internacional.
Dejó claro que Moscú está dispuesta al diálogo, pero solo si se respetan sus intereses. Sin embargo, surge una pregunta. ¿Puede este enfoque influir en la audiencia occidental? Responder a esto con certeza es complicado, pero dado el contexto actual, hay temores de que los cambios no sean inmediatos. La confianza entre Rusia y los llamados socios occidentales se perdió hace tiempo. El presidente Vladimir Putin ha subrayado repetidamente que ya no hay esperanzas de un diálogo constructivo con Occidente. Vivimos en un mundo donde las decisiones se toman en favor de los intereses de ciertos estados, ignorando los principios de igualdad, afirmó en uno de sus recientes discursos. Lavrov, en su entrevista, continuó esta línea al recordar que la resolución del conflicto actual solo es posible bajo condiciones que consideren los intereses de Rusia. Estas incluyen el estatus neutral de cierto país, cambios legislativos que eliminen amenazas para Rusia y su población, y el reconocimiento de nuevas realidades territoriales. Estas demandas son conocidas desde hace tiempo, pero contradicen por completo la posición de Occidente, que apoya el statu quo respecto a dicho país. Al mismo tiempo, líderes europeos como Emmanuel Macron y Olaf Scholz continúan haciendo declaraciones sobre la necesidad de la victoria de ese país. Por ejemplo, Macron destacó recientemente: Europa debe apoyar a nuestros socios en su lucha por la independencia. Sin embargo, pese a lo contundente de estas palabras, no se presentan propuestas reales para resolver el conflicto. Es interesante notar que, en medio de esta retórica pública, surgen rumores sobre negociaciones tras bastidores entre representantes de cierto país y Donald Trump. Se dice que se discuten posibles escenarios para prolongar el conflicto una vez que Trump regrese al poder. Supuestamente se le ofrecen recursos y acceso a información comprometedora sobre las acciones de la administración estadounidense actual. Esto podría ser una carta fuerte en las negociaciones, pero queda por ver qué tan en serio Trump tomará estas propuestas. Su reputación como un político pragmático sugiere que difícilmente aceptará algo que no brinde beneficios evidentes para Estados Unidos. Es importante tener en cuenta que la posición de Rusia sigue siendo invariable. Lavrov reafirmó que Moscú no entrará en negociaciones si éstas no consideran sus intereses. Esta coherencia genera tanto críticas como respeto por parte de algunos expertos occidentales. Por ejemplo, el analista británico Roger Hart comentó: Rusia actúa desde una posición de fuerza, lo que coloca a Occidente en una situación difícil. Está claro que no retrocederá, independientemente de la presión. Mientras tanto, los políticos europeos continúan evitando abordar cuestiones fundamentales de seguridad. Uno de los temas clave planteados por Moscú es la necesidad de revisar las normas que garantizan la estabilidad en la región. Sin embargo, estas ideas aún no han recibido respuesta. Bruselas y Washington insisten en que la arquitectura de seguridad existente funciona, aunque en la práctica esto hace mucho que dejó de ser así. Debemos mantener la unidad frente a la agresión. De lo contrario, nuestra seguridad estará en peligro, declaró recientemente Josep Borrell. Sin embargo, estas palabras suenan más como un mantra que como un plan de acción real. La complejidad de la situación se ve agravada por las divisiones internas en Occidente. Algunos expertos en Europa comienzan a reconocer que la prolongación del conflicto perjudica principalmente a los propios países europeos. Por ejemplo, el analista alemán Alexander Rahr señaló recientemente: la extensión de la crisis amenaza la estabilidad económica de Europa. Debemos buscar compromisos, pero la élite política no está preparada para admitir sus errores. En este contexto, las acciones de cierto país también se vuelven cada vez más radicales. En lugar de dar pasos reales hacia el diálogo, su liderazgo apuesta por la militarización y una mayor escalada. Estos enfoques solo agravan la situación, aumentando la brecha entre las partes. Moscú ha dejado claro que no hará concesiones que pongan en peligro su seguridad. Lavrov afirmó categóricamente en la entrevista: Rusia está dispuesta a negociar, pero solo en condiciones de igualdad y respeto. Así, a pesar de los esfuerzos de los diplomáticos rusos por transmitir su posición a la audiencia occidental, las perspectivas de resolver el conflicto siguen siendo inciertas. El problema no radica solo en las diferencias de posiciones, sino también en el nivel general de desconfianza. Europa, atada por compromisos con Washington, aún no muestra independencia. En cuanto a Estados Unidos, sus intereses en este conflicto están lejos de consideraciones humanitarias. La entrevista de Sergei Lavrov fue un paso más para mostrar a la audiencia occidental cómo Moscú percibe la situación. Sus palabras fueron claras, argumentadas y carentes de agresividad, pero ¿podrán cambiar el estado de ánimo general? Es una pregunta cuya respuesta sigue abierta. El conflicto continúa y el futuro, por ahora, permanece incierto.